alabemos, todos juntos, alabemos, 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 con trompetas, alabemos, con las flautas, alabemos, con las palmas, alabemos, alabemos. Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza que se escuche. Hay una palabra muy conocida y que diariamente nosotros la podemos nombrar, expresar, de nuestros labios salen. Y es lo que muchos corazones y el pueblo de Dios siempre ha anhelado. Anhelado que haya algo muy importante en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra ciudad, en nuestra nación. Y es que haya un avivamiento. Avivamiento. Eso es lo que nosotros decimos, Señor, en nuestras oraciones, que haya ese avivamiento, que el pueblo de Dios sea avivado, que los corazones se han avivado. Y sí, está bien que oremos así. Hay esa palabra, muchas veces nosotros pensamos que estar avivados, que cuando hay avivamiento es cuando hay sanidades, hay milagros, hay liberaciones, hay caída. Entonces esa iglesia de ahí sí hay avivamiento. Muchas veces hay cristianos que piensan así. ¿Eso es parte del avivamiento? Sí, claro, es parte del avivamiento. Y eso es lo que trae cuando hay avivamiento, hay liberación, hay transformación de vida. Pero yo quiero compartirle unos conceptos de acuerdo a la palabra de Dios de lo que es avivamiento. Entonces, avivamiento significa volver a vivir, o sea, algo que estaba seco, que estaba muerto, trae vida, recobra vida. Pero esto no se hace solo. Hay alguien muy importante para que suceda el avivamiento. Se necesita poder de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, según la palabra, necesitamos al Espíritu Santo que viene con poder a transformar la vida y que la vida vienen a ser cambiadas. O sea, donde no hay avivamiento, no hay cambio, no hay transformación. Por eso nosotros necesitamos ese poder de Dios. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo que necesitamos el poder de Dios para nuestra vida? Amén. Pero también necesitamos, como decía Ezequiel, en Ezequiel 37:1, ustedes recuerdan la palabra de esta visión que Dios le dio a Ezequiel, donde había un valle de huesos secos. ¿Sí se acuerdan? Bueno, pues Dios le muestra en visión a Daniel, a Ezequiel, un valle de huesos secos. Y él le hace la pregunta a Ezequiel: Ezequiel, ¿será que estos huesos vivirán? ¿Y qué le dice Jesús? ¿Qué le dice Ezequiel? Solo tú lo sabes, Señor. Pues Dios también lo lleva y le dice algo que nosotros debemos como hijos de Dios hacer, y es profetiza. Y le dice, profetice, hable la palabra. La profecía es la palabra de Dios declarada con poder. ¿Y qué hace este hombre? Profetizó y trajo vida a lo que estaba muerto. Trajo vida. ¿Qué estaba muerto? Los huesos estaban secos. No sé, en algún momento de nuestra vida haya pasado eso. No sé en esta mañana si alguno de los que están acá esté pasando por esa situación, que sienta que su vida ya está seca, que ya su vida está hasta ahí llegó, que no reverdece. Pues en esta mañana yo quiero profetizar sobre su vida y declarar vida sobre esos huesos secos
y declarar que esos tendones recobran carne, músculos, que esos tendones, esos huesos recobran vida, movimiento, que no se quedan más secos, no se quedan más quietos. Eso es lo que hace un avivamiento. Hay poder de Dios para traer vida. Avivamiento también es tiempo de visitación de Dios. Y es cuando Dios trae revelación de su gloria y su santidad. Necesitamos ver la gloria de Dios manifestada en santidad. Dios dice, sean santos como yo soy santo. Muchos hijos de Dios dicen, ay, no, es que yo no soy santa. Y yo no me creo santa. Pues hermano, está pensando mal. Profetice sobre su vida santidad. Yo soy santo porque Cristo en mí me hace santa. Amén. Porque estoy cada día buscando la santidad. Eso es lo que hace Dios en nosotros. Y Él se manifiesta de una manera muy grande sobre la iglesia. Él se manifiesta de una manera muy grande sobre nuestra familia. El avivamiento viene de una manera muy grande y poderosa porque es poder de Dios sobre nuestra nación. Colombia, el Huila, Neiva, nuestro barrio, nuestra casa, nuestra familia, tiene que ser un lugar de avivamiento, un lugar donde está la visitación de Dios. No esperemos la visitación de Dios solamente aquí en la iglesia. Dios quiere visitarnos. Démosle el espacio, démosle a Él el primer lugar. Porque es tiempo de visitación. Pero avivamiento también es tiempo de transformación. Es donde ya hay vida, donde esas vidas que estaban ahí, esos huesos secos, esos huesos que no tenían vida, empezaron a recobrar vida. ¿Y qué vino? Una transformación de huesos secos, ¿a qué? A vida. De lo que estaba seco, volvió vida. Es tiempo de transformación. ¿Cómo está nuestra vida? Esta palabra no es solamente para escucharla. Esta palabra no es solamente para que nosotros seamos oidores. Venimos el domingo, linda la palabra, qué bonita, ay no, espectacular. Me habló Dios, pero salimos de este lugar y ¿cómo sigue siendo nuestra vida? ¿Seguimos haciendo la vida que llevábamos antes? ¿O que no hemos tomado la decisión de dejar con años y años en la palabra y seguimos viviendo en el viejo hombre? Pues recordemos, hermanos, que cuando hay avivamiento hay transformación. Y la transformación la vivimos cada uno de nosotros. La transformación no es para mí, por si mi hermano, mi esposa, mi esposo, mi hijo está avivado y eso me va a avivar a mí. No, es responsabilidad de cada uno. Que tomemos esa decisión de permitirle al Espíritu Santo que avive en nuestra vida, que se active, que se mueva en nuestras vidas. Pero también avivamiento es tiempo de quebrantamiento, corazones doblegados hasta el polvo en humillación y abandono del pecado. Ay, no, es que yo no me le humillo a nadie, es que yo soy así. Pues no, hermanos, esas palabritas ya tenemos que dejarlas. Porque el que yo soy, el yo soy, es el que está reinando y se está entronando en su vida y está gobernando. Y no permite que ese avivamiento llegue a humillación. Humillémonos delante de Dios. Dobleguémonos delante de Dios. No seamos más altivos. No seamos más arrogantes. No tengamos más dureza de corazón. Eso no es bendición. Pero también, ¿qué es avivamiento? Avivamiento es tiempo de refrigerio. Hechos 3:19 dice, por tanto arrepiéntanse y conviértanse para que vuestros pecados, para que todos sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio venga de la presencia del Señor. ¿Qué trae el refrigerio? Trae descanso. ¿Cuántos estamos caminando ya con cargas y cargas y cada día más jorobado y jorobado? No se humilla uno delante de Dios porque tiene un corazón dispuesto para arrepentirse, sino por las cargas que ya lleva sobre su cuerpo y se quedó jorobado. Dios no quiere eso. Dios quiere que los tiempos de refrigerio estén en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos, Señor, disfrutar de la presencia del Señor.
Disfrutemos, hermanos. Qué rico eso, disfrutar de cada tiempo que Dios nos dé. Y que sean los tiempos de Dios. Porque hay veces Dios permite ciertos tiempos para probar nuestra fe, para formar carácter. Pero estos tiempos que Dios quiere es que sean tiempos de refrigerio. Avivamiento es tiempo de cosecha, donde el poder de Dios obra en sus milagros, en tiempos donde Dios, el cielo desciende a la tierra con poder. Y se ve esta clase de avivamiento, donde cada vida le permite a Dios que haya transformación. Es tiempo donde hay tiempos de cosecha, es tiempo donde cada ciudad, cada hogar, cada país desea ver ese tiempo. ¿Tiempo de qué? De cosecha. Tiempo donde podamos recoger la mies. Dice la Biblia, la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Y por qué faltan obreros para la mies del Señor? Porque no hay avivamiento. Cuando no hay avivamiento, no se preocupa por esa mies que se está perdiendo. Qué importante es que no seamos duros de corazón ante la necesidad de muchas personas. Tanta gente afuera necesitando de que le hablemos de Dios, de que le presentemos, de que le compartamos la palabra, que los pastoreemos. Hay veces pensamos que ese trabajo es solo para los pastores. No, hermano, si usted está aquí, si usted es un hijo de Dios, es para usted también, porque ese es el llamado. Ir y hacer discípulos, le dice el Señor a todos, no dice solamente a los pastores. Entonces, en esta mañana yo quiero invitarlos a que vayamos a un libro muy bonito, como toda la palabra de Dios, pero en esta mañana escogí dos capítulos para de ahí extraer unos textos que el Señor nos va a enseñar en esta mañana. ¿Cómo traer ese avivamiento? Y vamos a ver un ejemplo de una ciudad. Los capítulos es Nehemías 8 y 9. ¿Cómo esa ciudad inicia ese tiempo de transformación? Una ciudad llamada ¿qué? Jerusalén. Jerusalén. Nosotros somos del linaje de David, somos del linaje de Abraham. Somos de ese linaje, venimos de allá. Entonces, esa no es, eso fue para allá, para ese tiempo. No, en esta mañana Dios nos está hablando y es para nosotros. Y dejemos ahí pendientes estos dos capítulos y vamos a iniciar para poder entrar en esta palabra. ¿Qué hace Nehemías? Este texto, esta palabra Dios me la dio y hacía como varias veces la venía leyendo y lea. A medida que uno va leyendo va extrayendo y Dios le va revelando. Y me pareció muy bonita cuando el pastor me dijo que predicara. Yo dije, esta palabra es linda y quiero predicarla. Y por eso en esta mañana quiero compartir Nehemías. Vamos a Nehemías 1, después vamos al 8. Nehemías 1 dice, palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté, le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, está en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de los cielos, de Dios de los cielos. Bueno, aquí vemos a una ciudad que estaba por 70 años, estuvo oprimida. Estaba en ruina, estaba mal, destruida. Y vemos cómo Dios
toma esta ciudad para hacer algo maravilloso. Aunque esta ciudad estaba sumergida en depresión, en tristeza, en ruina, eso no le interesó Nehemías. Nehemías, ¿qué le interesó? El dolor que él sintió. Y vemos que en Nehemías del 1 al 3, Nehemías recibe un informe muy duro, muy triste. No fue nada bueno ni nada alentador para él. Era su ciudad, era su familia, eran los muros que estaban caídos, las puertas destruidas. Dice que no había puertas allí. Por tantos años esta ciudad estuvo mal. Fueron 70 años que la gente de allí estaba en destrucción, pero también estaba en depresión, en opresión. Y en este momento Dios levanta a alguien que es importante. Levanta a Nehemías, que Nehemías estaba en una alta posición. Él era del gobierno, él tenía un cargo muy importante, como todos nosotros los que estamos acá. Tenemos cargos importantes. ¿Amén? Todos tenemos cargos importantes. Pues Nehemías también tenía un cargo muy importante. ¿Qué cargo tenía Nehemías? Era el copero del rey. ¿Qué función cumplía Nehemías? Pues la función que él cumplía era de probar el vino que se le llevaba al rey. ¿Para qué? Para que no lo fueran a envenenar. Esa fue la función que cumplió Nehemías. O sea que Nehemías tenía un cargo importante. Él no tenía ninguna necesidad de decir, yo aquí estoy bien. Él lo pudo haber dicho, pero él no lo hizo. Pero también él no tuvo, humanamente, si nosotros lo vemos acá, pero ¿por qué Nehemías se iba de un puesto tan bueno que él tenía y lo dejó para irse a enfrentar a algo que ya estaba arruinado, para levantar ese pueblo? Pues mire, eso fue lo que hizo Nehemías, porque Nehemías fue una persona confiable. Mire qué importante es que nosotros seamos personas confiables. Todos nosotros debemos tener esa gran virtud. Muchas más, pero en este momento hago énfasis en la confiabilidad. Que cuando se nos asignan tareas, las cumplamos. Que seamos responsables. Eso nos lleva a recibir muchas bendiciones. Y mire lo que le pasó a Nehemías. Nehemías, como era una persona confiable para el rey, porque si no, no le hubiera delegado esa función, que él tenía que probar el vino antes de tomarlo el rey para que no lo fueran a envenenar. Pues para Dios también, Dios premió esto. Y Dios lo llamó, le hizo un llamado. Como todos nosotros tenemos un llamado. Tenemos que atenderlo. Vea que Nehemías, él atendió el llamado y él cumplió con el compromiso que Dios le asignó. Como copero, pero también como rey, como profeta. Nehemías como profeta cumplió ese llamado a restaurar esa ciudad de Jerusalén. Y Dios comienza a colocar en el corazón de Nehemías algo muy importante que usted y yo debemos tener. Compasión. Compasión, ese sentimiento hacia esas personas que estaban sufriendo tanto dolor, tanta opresión. Él tuvo compasión y eso lo impulsó para hacer esa ayuda de esta gente y pudo él llegar a aliviar su dolor. Él pudo llegar a remediar ese dolor. ¿Pero por qué? Porque tuvo compasión. La compasión que tuvo Jesús por los perdidos. La compasión que nosotros debemos tener por todas aquellas personas perdidas que se están perdiendo allá afuera. Esa compasión es muy importante, pues Nehemías sintió compasión por toda esta ciudad. Y esta fue la reacción de Nehemías. ¿Cuál fue la reacción de Nehemías? Sintió dolor, tristeza. Él lloró. Pero él no se quedó solamente llorando. Ay, pobrecito, mi pueblo. Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué usted hace eso con ese pueblo, siendo su pueblo? Él no lo dijo así. Él se activó su fe. Él lloró, pero se levantó. ¿Y qué hizo?
ayunó y oró. Ayunó y oró es un llamado, pueblo de Dios, a que nos levantemos a ayunar, a orar. Qué triste es ver. En la iglesia tenemos ayunos y tenemos oración como congregación. Y es triste, no por los que vamos, los 2 o 3 que estemos ahí, o 1, orando y ayunando, sino por los que se la pierden, porque no atienden el llamado de Dios. El ayuno y la oración no es una imposición. El ayuno y la oración no es para bienestar de la iglesia, de nosotros los pastores, es para bienestar de cada uno. Así tenemos que tomar esa actitud de ayuno y de oración. No es porque, hoy me tocó, hoy tengo el privilegio de ayunar porque necesito que lo que hay en mí que me está creando oposición para seguir adelante sea derribado. Hoy tengo que ayunar para quebrantar toda dureza de corazón. Hoy tengo que orar porque yo necesito orar por otras personas. Mire esa oración que levanta este hombre, una oración una oración intercesora tan poderosa que es impactante, como él llega y le dice, y le dije en la oración: te ruego, oh Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído, abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel, que hemos pecado contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate, le dice Nehemías a Dios, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré de los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí yo los recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Qué poderosa oración intercesora. Somos llamados a interceder. Los intercesores no son solo los hermanos que están con Hernán. Allí, 6 hermanos, 7 intercediendo. Todos nosotros somos intercesores. Tenemos que pararnos a orar, a ayunar por nuestra casa, por nuestra ciudad, por nuestro país, por el gobierno. Hay veces nos paramos y somos, pero ágiles. Movemos tanto la lengua para condenar el gobierno. Y es que este presidente, y es que este alcalde, y es que el gobernador, y es que acá, y es que allá. ¿Y será que así se mueve la lengua para bendecir y para orar por esos gobernantes? Aunque lo estén haciendo mal. Dios sabe que lo está haciendo mal. Y algo que la Biblia dice es que toda autoridad fue puesta por Dios. Si la autoridad Dios la colocó, pero la persona le está ejerciendo mal esa autoridad, problema de esa autoridad con Dios. Nosotros lo único que tenemos que hacer es levantarnos, sentir dolor por nuestro país, que no vaya a caer más en opresión. ¿Pero a qué? A orar, a orar. Mire la oración que hace Nehemías. ¿Qué ejemplo de oración? Tomemos este ejemplo. Nosotros aquí vemos que Nehemías tuvo visión, pero también tuvo pasión. Porque él trajo un clamor genuino y profundo por esa oración tan impresionable. Nehemías no se desenfocó de la visión de Dios. No nos desenfoquemos de la visión que Dios nos ha dado. ¿Cuál es la visión que Dios nos ha dado? ¿Cuál es la visión? La visión. ¿Esa es la visión? ¿O la misión? La visión, crecer y multiplicar. Entonces no nos desenfoquemos de la visión. Debemos crecer. ¿Cómo vamos a crecer?
En la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Buscando, avivándonos nosotros en la presencia de Dios. Permitiéndole al Espíritu Santo que traiga ese avivamiento para podernos multiplicar. Nosotros no somos para multiplicar, para restar, somos para multiplicar. Y cuando se pierde ese avivamiento, cuando no hay avivamiento, se va restando, se va restando, se va restando. Pues Dios nos ha llamado a una visión ¿qué? Multiplicadora. Tengamos en cuenta. Y para que haya esta visión en nosotros se cumpla, tenemos que ser ¿qué? Tener pasión. ¿Pasión por quién? Por Dios. No es una pasión como en el mundo. Ay, soy apasionado por el fútbol. Mi pasión es acostarme y dormir y dormir. Mi pasión es ver películas. Eso es la pasión de la carne. Esa pasión no lo va a despertar, lo va a mantener más dormido. La pasión que el pueblo de Dios debe tener es por Dios. Porque ahí es donde nos levantamos empoderados para hacer la obra de Dios. Y vemos cómo Nehemías en el versículo 17 y 18 del versículo 2 dice, les dije pues, o sea, Nehemías se fue a hacer el trabajo, pero él no fue a hacer el trabajo solo. Él convoca. Por eso nosotros acá como pastores tenemos equipos de trabajo, porque el trabajo no lo podemos hacer solo. Entonces necesitamos equipos, personas que tengan pasión, que tengan compromiso, que sean personas fieles, confiables. Y Nehemías llega y dice, les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces le declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Mire que Nehemías motivó. Nehemías hizo algo muy importante, motivó. Pero qué triste en el pueblo ver, en la iglesia ver, que en lugar de motivar, desmotivan. Ay, no, yo no voy a esa reunión, ¿para qué? Eso no sirve. A mí no me gusta. Yo no recibo allá, porque no hay avivamiento, hermano. Y llegan y no están solamente desmotivados la persona, sino que desmotivan a otros. Y otros reciben esa desmotivación. Ay, sí, no, yo me voy para otro lado, voy a hacer esto. No, hermanos, si eso está pasando, no hay motivación. ¿Por qué? ¿Qué? Porque el Espíritu Santo lo mantienen ahí frenado. Necesitamos motivación, pueblo, motivémonos. Vamos, edifiquemos, hagámoslo, salgamos del oprobio. Eso no está bien, hermano. Mire, eso no es bendición. Cuando uno está avivado, uno hace, ¿qué hace? Es influencia para avivar a otros y no para desmotivarlo. Por eso, pueblo de Dios, atendamos el llamado que Dios hace en esta mañana. Cómo este pueblo atendió ese llamado, hizo Nehemías un gran trabajo. Y si podemos seguir leyendo, si ustedes pueden seguir leyendo, más adelante van a encontrar cómo Nehemías, Dios le abre puertas, Dios toca corazones. La gloria de Dios se manifiesta en Nehemías porque el rey le concede permiso, el rey le pone todo a su mano. Y también vemos cómo el enemigo se levanta, los opresores. Tengamos en cuenta, hermanos, que cuando nosotros queremos hacer la obra de Dios, el enemigo no se queda quieto. Él siempre quiere frenarnos. Él siempre quiere desanimarnos y decir, ay, no, eso para qué, para qué voy a hacer eso. Ay, no, a mí no me gusta. Y entonces seguimos con eso. No, hermanos, pensemos como Dios dice que pensemos y hablemos como Dios dice que hablemos. Palabra profética de nuestros labios debe salir. Porque salen palabras que destruyen, palabras que desaniman, palabras que maldicen. Esa no es la forma que nosotros debemos hablar. La forma que nosotros debemos hablar es una forma profética. Muchas veces hay gente que dice, ay, en tal parte da profecía, yo me voy para allá para que me den una profecía. Y comienzan a adivinarle cosas de la vida y ahí le endulzan el oído y ahí cae. Porque no conocen la palabra profética. Si ustedes no leen la Biblia, no van a conocer cuál es la palabra profética que Dios quiere para cada ocasión.
Leamos la Biblia. Entonces, vemos cómo hace este hombre con todos los que él convoca. Hay una reacción para edificar, para restaurar. Y en el capítulo 6, el versículo 15 y 16. En el versículo 15 y 16 dice, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Mire, fueron 70 años que estuvo mal ese pueblo en opresión. Pero cuando vino el profeta de Dios y declaró la palabra y animó y levantó, se levanta el pueblo y en 52 días es restaurado, es levantado. ¡Qué poder tan grande! ¿Cuántos años se ha vivido en opresión, pueblo de Dios? ¿Años y años en lo mismo? Pues no. En esta mañana Dios quiere que nos levantemos y profeticemos y convoquemos a gente. ¿Para qué? Para que nos ayuden a levantar. Que este ministerio sea un ministerio grande y poderoso en las manos de Dios. Que nosotros podamos ir afuera donde hay necesidad y traer a la casa de Dios, al reino de Dios, vidas, almas que se están perdiendo. Esta ciudad fueron restaurados los muros, fueron restauradas las puertas, pero había algo que todavía estaba mal y fue que las emociones. El pueblo estaba físicamente, emocionalmente estaba mal. Entonces Dios también quiere restaurar físicamente, emocional. Y ahora ellos toman una decisión y ven la necesidad que tienen en su corazón, una necesidad interna. Nosotros conocemos qué necesidad tenemos. Si no la conocemos, hay actitudes en nosotros que esas son las reacciones de lo que hay en nuestro corazón y no son buenas actitudes. Ahí estamos, ahí Dios nos está mostrando. Mire lo que necesita ser restaurado. En este pueblo, en esta ciudad, se había apagado todo su cuerpo, su deseo de vida, de seguir adelante. Y estaban viviendo en una tibieza. Estaban viviendo dormidos, estaban dormidos. Para ellos no había una vida con pasión. En ellos no había pasión por nada. La pasión es lo que Dios quiere que todos tengamos. En este pueblo, en ellos estaban ya los muros y las puertas estaban restauradas. Pero había algo dañado y era que su corazón, lo interno. En ellos ya estaba dañado lo interno. ¿Por qué? Por todo el tiempo que vivieron en opresión. Hay cosas que a nosotros nos trae opresión y Dios nos sana y todo, pero hay cosas que hay más adentro, más dentro de nosotros para restaurar. Entonces, necesitamos para ser restaurados, ¿qué? Algo que Dios quiere que nosotros hagamos y es pasión. Que haya pasión. Pasión, ¿dónde debe haber esa pasión? En nuestro corazón. Una pasión por Dios. ¿Qué es pasión? Me di a la tarea de preguntar en el diccionario y encontré que es tener un sentido tan grande que nosotros adquirimos cuando dejamos, un sentimiento tan grande y determinado que nosotros adquirimos cuando dejamos que Dios sea nuestra prioridad en todos los aspectos de nuestra vida. Cuando tenemos a Dios en primer lugar, sobre todo, es que muchas veces decimos, no, es que primero mi hogar, primero mi vida, primero mis hijos que la iglesia. Error. Algo que Dios me mostraba y es que es un error. Porque nosotros debemos, el primer lugar es en todo para Dios. Nosotros, dice el Señor, que debemos tener un equilibrio, ser equilibrado, hacer esto sin dejar de hacer aquello, que para todo hay tiempo. Entonces el tiempo del Señor no debemos
ocuparlo. Debemos ser organizados. Cuando somos ordenados, vemos resultados. Y somos ordenados en el trabajo, somos ordenados en la casa, somos ordenados con nuestros hijos, que nos gusta que ellos también sean ordenados y le enseñamos orden a ellos. Pero ¿cómo está nuestra vida con Dios? Desordenada, porque el tiempo que debemos sacarle para Él, que ya nos hemos comprometido, lo llevamos por otro lado. Pues mire que eso no es pasión. Entonces, Dios necesita que tengamos corazones avivados para que haya esa restauración. Qué importante es lo que Dios hace, porque Dios, como todo, lo hace bien y Él sabe las necesidades de todo. Dios necesita a un hombre Él llama a otro hombre que ayude a Nehemías. Y vemos cómo Nehemías hace equipo con Esdras. Esdras, también un profeta de Dios. Dios lo levanta para traer restauración. Mire, por eso es que es importante los equipos. El equipo de trabajo, el equipo de los ministerios de niños, de alabanza, de intercesión, de servidores, del equipo de la cafetería, de pastores. El equipo que nosotros tenemos en los semilleros. Qué importante es los equipos. ¿Por qué? Porque es más suave el trabajo. Y Dios levanta para traer restauración espiritual, para que todo el pueblo sea transformado. Y cuando Dios levanta a Esdras, en el capítulo 8 vemos cómo viene el avivamiento a Jerusalén. Y Dios levanta a Esdras para que traiga esa transformación interior. Y como ya habían pasado 70 años, en el versículo 1 vemos que se junta todo el pueblo y empieza la transformación del corazón cuando Esdras comienza a leer el libro. Mire que la gente empieza a decirle: tráenos el libro para que sea leído. Necesitamos que nos lea el libro. ¿Cuál es ese libro? La ley, la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios. Entonces, sí, viene y empieza a leer este libro. Dios. Bueno, gracias a Dios por el viento, porque lo necesitamos para que nos refresque, ¿cierto? Amén. Bueno, capítulo 8, vamos al capítulo 8. Aquí nos vamos a enfocar. Bueno, yo de pronto no he dicho el título. El título de este libro, bueno, aquí viene el título. El título de este tema es el libro por excelencia. Me acordé ahorita cuando el título, vea. Bueno, el libro por excelencia. ¿Cuál es el libro por excelencia? La palabra de Dios. Dice en el versículo 8:1, dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos. Mire qué palabra, atentos al libro de la ley, como todos nosotros en esta mañana. Y cada vez que Dios nos da una palabra estamos atentos, ¿cierto? Dice que estaban atentos, que Esdras leía el libro. Fueron 70 años que estuvieron en Babilonia, pero cuando Esdras comienza a leer ese libro, el pueblo le pide que lo lea y él lo lee. Y el pueblo está atento. Y mire que no son 2 horas como venimos acá. Y, ay, 2 horas. Uy, no, mire, ya tan tarde. ¿Ya qué hora es? Ay, la pastora se está demorando mucho. Mire ya. Y no, voy por la mitad, hermano, para que se animen. Voy por la mitad. Entonces no se preocupen, descansemos. Ya llegó la buceta, pero no hay ningún problema, porque este es el tiempo del Señor. El día del Señor es este. El día del Señor, 2 horitas, 1 hora. No, todo el día.
Y vamos a estar leyendo este libro tan importante, y vamos a gastar todo el día acá. Amén. Bueno, vamos a gastar todo el día leyendo el libro de Moisés, el libro de Dios, la ley de Dios. Y el pueblo le pide y ellos están pendientes, estaban parados, no sentados como nosotros acá, ustedes acá. Ustedes están sentaditos, cómodos. No, ellos estaban parados, digamos 7 horas, desde el amanecer hasta el mediodía. Lea y lea. Él no estaba explicando la palabra, él estaba leyendo. ¿Cuántas veces ustedes de pronto ya, ay, que esta lectura me cansó? Pues mire que este pueblo estaba atento porque él quería ser restaurado. Este pueblo, como estaba mal, su corazón, él quería, por eso pidió el pueblo, porque ya vino una restauración por el poder de Dios en sus muros, en sus puertas, pero necesitaban ser restaurados en su vida emocional, su corazón. Ellos le pedían, cuando ellos estaban en opresión, ellos no entendían o no querían entender o no entendían, no tenían la revelación porque estaban pasando por esto. Pero cuando escuchan este libro tan importante, empiezan ellos a entender que lo que estaba pasando en sus vidas era porque ellos mismos habían permitido que pasara por esto. Y ellos antes le decían, Señor, ¿pero por qué? Pero si somos tu pueblo, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué nos tienen oprimidos? ¿Por qué todo está destruido? Pero en ese momento, cuando viene la revelación, ellos entendían que ellos incumplieron un mandato de Dios y que la función de Dios es de restaurar. Pero como ellos en ese momento estaban recogiendo de lo que sembraron. Usted sabe que todo lo que nosotros sembremos, eso vamos a recoger. Entonces, en ese momento, ellos estaban, en ese momento de opresión, estaban recogiendo lo que sembraron. Indiferencia, apatía, pereza, desánimo. Estaban viviendo esos momentos difíciles. ¿Por qué? Porque no habían entendido lo que Dios quería para su pueblo. Dios quiere para nosotros que vivamos una vida en abundancia, una vida fructífera. Pero por nuestro comportamiento, por nuestra desobediencia, ellos ¿qué? O nosotros podemos pasar momentos de opresión. Tristemente, muchas veces en los lugares, en ciertos lugares, en iglesias o congregaciones, vemos que la palabra de Dios no es enseñada como Dios la ha dejado. Pues Dios quiere que esa palabra no escasee. No escasee en el púlpito, que la palabra de Dios no se cambie, que la palabra de Dios se dé como Él la ha dejado. Esdras la leyó y el pueblo de Dios entendió. Este pueblo de Jerusalén entendió. El pueblo, muchas veces en el pueblo de Dios se ve también que son escasos para leer la palabra. Pasan días, semanas, solamente cuando viene aquí el domingo, si acaso abren la Biblia, si la traen, si acaso el domingo se lee el libro, pero resulta que eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que estemos atentos a su palabra, porque esa palabra es la que trae transformación, trae avivamiento. Esa palabra es la que nos hace de nosotros esos hijos que vivamos en victoria. Líderes de la congregación, pastores, nosotros como el pueblo de Dios debemos tener cuidado de lo que estamos hablando, predicando. ¿Qué se está enseñando? En el libro de Samuel encontramos que en esa época la palabra de Dios escaseaba. Aquí en el púlpito no debe escasear la palabra. En la casa no debe escasear la palabra. No sean perezosos. Eso a Dios no le agrada. Nosotros los líderes, los pastores, tenemos que tener esa responsabilidad de enseñar lo que Dios dice. No debemos cambiar conceptos por agradar al hombre. Hay lugares donde la gente
quiere ir a lugares donde le agrade, donde, ay, esa palabra sí me gustó. Es que allá no exigen, ay, es que allá, he escuchado, en cierta ocasión un muchacho le dijo a una de mis hijas, ay, yo le invito a mi iglesia que allá uno puede bailar, uno puede tomar, allá no prohíben eso, vamos, vamos. Y ella, como conocedora de la palabra, le dijo, no, porque yo sé que eso no lo debemos hacer. Esa es la respuesta. Pero desafortunadamente en muchos lugares quieren tener contento al cliente. El cliente tiene la razón. El hermano, yo tengo que decirlo que el hermano le gusta porque si no se va. Pues hermano, si se va, tenga cuidado porque a dónde va a ir. Es mejor que se quede porque es mejor que le digan la verdad, a uno le prediquen la verdad. Conceptos de Dios, no conceptos humanos que agrade el hombre. Quédese, si en la iglesia le están predicando palabra de Dios poderosa y si le duele y si le incomoda y si se enojó en ese momento, vaya a Dios, ore, pero quédese, no se vaya, porque es la palabra la que en nosotros trae esa transformación. Una iglesia que no confronta el pecado es una iglesia tibia y no sirve. Una iglesia que está mal, pues hay que salir de ese lugar. Pero una iglesia que confronta el pecado, aunque le duela, aunque le incomode, aunque le dé rabia, aunque no quiera mirar el pastor o la pastora, aunque no quiera muchas cosas, no se va. No se vaya, mi hermano, quédese acá. Aleluya. Dos cosas importantes que sucedió en este pueblo fue que hubo clamor del pueblo de Dios, pero que también ellos pudieron ver ese resultado. Y de Nehemías del 1 al 18 vemos cómo el pueblo les pide que lean la palabra. Cómo vemos que los niños y las mujeres estaban atentos cuando leían. Cómo vemos que el pueblo estaba pendiente. Ahí vemos cómo empieza todo lo que hace Dios a restaurar para traer vida. Resultados que trae este libro de la palabra de Dios. Pues hay avivamiento para restaurar sus muros y puertas, sus vidas transformadas. Pero este avivamiento también trajo, este resultado que viene produjo quebrantamiento y arrepentimiento. O sea que la palabra que es escuchada aquí, esa palabra que es predicada a nosotros, ¿qué tiene que hacer? Penetrar en nuestros corazones y que al fin nosotros podamos entender el mensaje de Dios. Ellos lo entendieron, ellos entendieron por qué estaban pasando por todo esto. Pues nosotros con la palabra de Dios vamos a entender por qué muchas cosas suceden en nosotros. No vamos a cuestionar a Dios ni a reclamarle. Ahora ellos entendieron que fue la justicia de Dios porque ellos la merecieron. Entonces, mire lo que hace la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios también trae un efecto que viene a enseñarnos lo que dice Jeremías 23, 29. No es así mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. O sea, la palabra de Dios es la que trae quebrantamiento de corazón. Si usted lee la palabra, entonces permita que ese martillo golpee en su corazón y pueda ese corazón de piedra ser quebrantado, ser destruido y salga de su vida, salga de su corazón, y un corazón de carne, un corazón sensible para la necesidad de las personas, pero también sensible para Dios, para el Espíritu Santo. Amén. Hebreos 4:2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado que la buena nueva, ¿cuál es la buena nueva? La palabra de Dios, como a ellos, fue anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que la oyeron. Mire, la fe es importante para que nosotros podamos tener ese corazón sensible. Creer que lo que Dios dice así es. La palabra de Dios confronta el pecado y trae arrepentimiento, trae transformación y trae quebrantamiento. O sea, eso es lo que hace la palabra de Dios. Pero también otro resultado es que trae profunda adoración.
Nehemías 8:6 dice, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinándose a tierra. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Es un corazón adorador a Dios? No solo con palabras. Es fácil decir, Señor, yo te adoro. Tú eres todo para mí. Dios, esas palabras es como cuando el esposo le dice a la esposa, ay, mi amor, yo te amo. Pero cuando se le salió el genio, le dijo hasta de que iba a morir. Esas palabras no se necesitan. Esas no necesita escuchar Dios. Dios necesita acción, obra. ¿Qué actitud tenemos ante esa humillación? Ante ese tiempo de adoración a Dios. Que nuestras actitudes sean de adoración a Dios. Que nosotros nos podamos inclinar, humillar a Él. Dios le dijo a Josué, y también en el Salmo 1:2, dice, nunca se apartará de su boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medite en él, para que haga conforme a lo que está escrito y todo te saldrá bien. ¿Estamos meditando la palabra de Dios de día y de noche? Estamos cada instante, es que no, ay no, pero yo no puedo solamente porque yo trabajo, yo tengo que hacerte comer. Yo tengo que hacer esto, sí, todo, sí, yo lo entiendo, hermano. Pero ¿sabe qué es meditar en la palabra de día y de noche? Que siempre lo tengamos en cuenta a Él. Por donde vayamos caminando, voy a hacer eso. Ay, Señor, ¿esta es tu voluntad? ¿Está bien? Preguntémosle a Él. Ese es meditar en la palabra. Señor, tú dices que yo no debo decir mentira. Y no voy a decirla. Señor, tú dices que yo no me debo airar. Airaos, pero no pequéis. Ah, no, es que yo me airo, pero yo no peco porque yo no digo groserías, pero no dice groserías, pero o sea, es agresivo, es impulsivo, destruye con actitudes. Eso es lo que Dios dice que debemos. Señor, tú dices que yo debo tener un corazón humilde, que debo perdonar. Señor, tú dices que yo debo aprender cada día de tu palabra para que esta palabra me guíe siempre. Eso es lo que produce. Otro resultado es profundo gozo. En el capítulo 8 del versículo 10 y 12 dice que cuando la palabra no produce gozo, nosotros debemos tener cuidado porque algo está mal. Vamos a leer 8, el 10 y el 12. Luego les dijo, id, comed grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo es vuestra fortaleza. Y los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grandes alegrías porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Esta palabra trae gozo. Debemos mantener gozosos en medio de la tribulación, en medio de los desiertos, dice el Señor, trae gozo. Pero también trajo una profunda obediencia. En el versículo 17. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y al 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Todas estas fiestas que ellos hacían no las han vuelto a hacer cuando estaban en opresión, pero ellos fueron libres y fueron a celebrar. Hubo profunda obediencia y trajo también otro resultado, es que trae separación y confesión y perdón. En el capítulo 9 del 1 al 3 vamos a ver qué dice aquí la palabra. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado de la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron los libros de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. O sea que
la palabra. O sea, esa palabra trajo un resultado muy importante: confesión, arrepentimiento, apartarse del pecado. Ellos se mezclaron con el extranjero, ellos desobedecieron a Dios. Y cuando seguimos leyendo el capítulo 9 vemos que hay un despertar y que viene un gran avivamiento. Avivamiento es lo que trae la palabra de Dios. ¿Por qué se produce ese avivamiento? Porque se leyó el libro. Hoy Dios quiere que nosotros como iglesia estemos atentos, que ese avivamiento que Dios quiere derramar sobre nuestras vidas la podamos tomar. Es nuestra decisión. Nosotros necesitamos transformación, nosotros necesitamos cambios. Nuestra nación, nuestra ciudad, nuestra casa, la iglesia. Aquí queremos ver ese resultado tan importante. Somos nosotros los portadores de ese avivamiento. Y si no tenemos en cuenta ese gran libro, que es la santa palabra de Dios, no va a haber ningún avivamiento. Por eso nosotros nos gusta que diariamente podamos tener ese devocional, no por religiosidad, y no lo hagamos porque, la pastora se da cuenta, el líder no me va a dejar servir. No, porque hay hambre y sed de la palabra de Dios. Eso es lo que debe haber en el pueblo de Dios: hambre y sed, no imposición, no reglas de hombre. Porque es que nosotros no nos movemos por reglas de hombres, sino por el poder del Espíritu Santo. Que el pueblo de Dios sea avivado, ese avivamiento que trae la palabra de Dios. Amén. Amén.